Hola chicos, esto es Dental Busters. Bueno, después de haber dejado en el capítulo anterior todo el tema, todo el vídeo en alto sobre el tema de coronas, lo habíamos dejado en el tema de ferrule. En este vídeo vamos a tratar el tema de ferrule, qué es el ferrule, si ha habido variaciones en los últimos años que hay que tener en cuenta desde el punto de vista clínico y en qué influye, ¿vale? Esto es como un pequeño guión. Entonces yo voy a ir haciendo una serie de preguntas a Juan va a ir contestando y vamos a empezar a divagar un poquito pues con cosas clínicas, con conceptos que escuchamos en cursos, en congresos. Entonces bueno, para ir asentando un poquito los conceptos, los conocimientos y que os llevéis eso, ¿de acuerdo? Así que nada, Juan, vamos a entrar fuerte. ¿Qué es el ferrule? Vamos a ver. Porque el ferrule no tienes esa sensación que en la carrera es como que te dicen ferrule, pero en realidad no te han sabido explicar bien qué es y tienes ahí dudas. Sí, mi sensación a veces es que el ferrule te lo aprendes casi como una definición y que realmente no entiendes para qué sirve. Y en el examen que nos hagan de turno pones la definición y fuera, ¿no? Pero realmente no llegas a comprender para qué sirve el ferrule, ¿no? El ferrule básicamente es la estructura dentinaria o estructura dental sana por encima del margen gengival, ¿vale? Es una cantidad. Y esta cantidad, la cantidad mínima, según los estudios, pues tiene que ser de 1,5 milímetros a 2 milímetros, ¿no? Bueno, en este tema sí que hay... En cuanto a cantidad y en cuanto a cantidad de altura hay controversia. Sí que es cierto que mínimo 1 milímetro y medio mejor, y cuanto más, mucho mejor. Pero sí que es cierto que hay artículos, por ejemplo, hay uno de Polima del año 2009, en el que son estudios in vitro, y en el que te dicen, con 0,5 milímetros de altura de ferrule es suficiente. Hombre, yo creo que clínicamente, una cosa es lo que suelo decir, que una cosa es la investigación y otra cosa es la práctica clínica. 0,5 milímetros de ferrule, yo creo que es jugártela. También el ferrule también según la posición del diente, si es anterior o posterior, también tiene su efecto, ¿no? Ya estamos de lo que era una definición y ya estamos abriendo el abanico. Entonces sí que es cierto que depende de la posición en boca, habrá zonas que son más importantes, más que relevantes, otras, más relevantes. Entonces bueno, como primera definición de ferrule me parece correcto y es un concepto clínico, es decir, ¿cuánto diente sano por encima de la encía tiene que haber para que podamos hacer una corona, ¿vale? Exactamente, existe. Porque yo en mi consulta me he encontrado muchas veces el típico tratamiento de diente decapitado, poste, reconstrucción y corona sobre la reconstrucción, que no recae sobre el diente. Y eso funciona durante un tiempo, pero al final yo me encuentro coronas con postes y reconstrucciones descementados, exactamente. Eso es, y eso es por lo que tenemos que comentar ahora, que es el efecto ferrule. Exactamente. ¿Vale? O sea, por un lado está la definición puramente, ¿no? Que es la cantidad de diente que tiene que haber por encima de la encía. Y luego, ¿para qué funciona esto? El funcionamiento es prácticamente es que haya una transmisión de fuerzas entre la corona y la raíz, ¿vale? No entre la corona y el poste. Que esto es lo que suele ocurrir, ¿no? Cuando no hay suficiente ferrule, pues la transmisión de fuerzas va sometida al poste o al perno que hayamos colocado, y eso pues puede provocar o que se descemente, o que se decapite, o que se rompa, incluso si es un poste metálico, que se rompa la raíz, ¿no? La raíz. Entonces este es el objetivo, ¿no? Y el sentido del ferrule. Bueno, aquí introducimos la variable poste. ¿Poste o no poste? Poste o no poste. Bueno, para empezar, poste de fibra de vidrio o metálico personalizado. Esa es una. Luego incluso de circonio. Incluso de circonio. Pero ya hay... De los tres que hemos dicho, yo en ese último empiezo a ver fallos. Rigidez del material, capacidad de adhesión... No sé. Bueno, en la adhesión tenemos otra historia ahí en ese conducto, no sé si... Bueno, es que es difícil. No, es que esto nos da para otro vídeo de hablar de postes. De postes. De cómo adherir un poste, eso es otro tema, ¿no? ¿Cuál es tu protocolo? ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es lo que hace la gente? ¿Qué es lo que pasa? Es otra cosa. Entonces, definición de ferrule, correcto. Efecto ferrule, que es realmente lo importante. Lo que buscamos.
Luego también para no liarnos, porque muchas veces nos liamos en plan, que decimos en plan, el ferrule es para dar retención. Sí, ¿Correcto? O sea, correcto. el ferrule no es para dar retención. Bueno, sino... esa es muy buena. O sea, ¿cuánto es la cantidad mínima de ferrule? Es una. Sí. Que hemos hablado de ese 1,5 milímetros. Y otra vez, ¿cuánta cantidad de muñón Claro, eso es necesario para retener nuestra corona? Es que es diferente la retención que el ferrule. Eso es algo que también muchas veces cuando... Sí, se cuando equivoca. vamos a hacer lo que sea, dicen, se no, equivoca. es para dar retención. No, la retención es otra película, ¿no? El ferrule es lo que hemos comentado, que es un efecto puramente para transmitir las fuerzas de la corona a la raíz y de esta forma formen un bloque, ¿vale? Que es como es el diente natural. Y la retención es otra historia, y esa retención se consigue cuando tú ya reconstruyes el muñón del diente. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un Vale. diente que está bastante fastidiado. Medimos la cantidad de diente sano para tallar la corona y tenemos 2 milímetros por encima del margen gingival, ferrule correcto. Y luego, es un diente, vamos a pensar que es un diente que está tratado endodónticamente, le podemos colocar un poste y hacer una reconstrucción de composite y ganar esa altura mínima. ¿Cuánto es esa altura mínima? Pues mínimo 4 milímetros. Eso es lo que dice la literatura, pero también dependerá del diente y bueno, Claro, pero sí. y del paciente y de la Porque oclusión. igual en un molar, bueno, pero vamos, pues sí. 4, Cuatro- para ir a gusto, 6 milímetros. Sí. Fin. Y eso lo puedes conseguir ya haciendo una reconstrucción del muñón, ¿vale? Y la retención es evitar que la corona se descemente. Y que ¿vale? luego todo va ligado a cómo talles. Eso es la Que es lo forma que de hablábamos. tallar, las paredes, es lo que hablamos en el podcast. en el podcast anterior, que era también qué línea de terminación seleccionabas, etc. Eso es. Vale. Entonces, tenemos definido ferrule, tenemos definido efecto ferrule, hemos diferenciado entre ferrule y cantidad de altura mínima del muñón para conseguir retención con nuestra restauración. Pero yo he hablado de que colocaba un poste. ¿Hacia dónde evoluciona todo a día de hoy? ¿Sigues tú, Juan, colocando postes en la consulta? ¿No? ¿Qué dicen los popes de la adhesión y todo A ver, la literatura... Bueno, hablamos, para quien no lo sepa, de Pascal Magne. Pascal Magne, ¿vale? Pascal Magne apuesta por no poner postes, Ya hace ¿vale? Tanto el sector anterior como el posterior. En Sepes Oviedo, que es la primera vez que yo le vi en persona en una conferencia de 4 horas, él ya hablaba para posteriores, él decía no post, no crown. O sea, nada de postes. Pero ahora la evolución en estos últimos tiempos es que ha evolucionado el concepto en sector anterior, lo mismo, hacer endocrowns en centrales sin colocar postes. Que eso es algo que, lo que tú antes decías, que tu cabeza no está pensada para pensar así. Claro, cuando tú ves eso dices, joder, yo aquí reconstruí este diente con un endocrown, un diente anterior, tú imagínate un diente anterior decapitado. Decir, Ya no solo eso. Te voy a meter ahí una... Ya no solo eso. Explica al laboratorio que hay que hacer ahí un endocrown. A lo mejor dicen, ¿cómo? Ya, sí. Yo en endocrown sí que he hecho en sectores posteriores y la verdad que me han funcionado de maravilla. Sí, no, claro. Y porque también lo entiendo, porque la cámara pulpar es mucho más grande y no sé, me da más sensación de que Hombre, eso te va a quedar más. Y también luego las fuerzas son más axiales, o sea, no Exactamente. tienes tanto riesgo, pero de premolar a premolar, que ya son fuerzas más horizontales, no sé. Yo de premolar para adelante es como... No sé cómo decirte. La curva de la muerte, ¿sabes? Sí, Que no sabes cuál te puede joder más. Sí, además los premolares que reciben tanto axiales como Sí, horizontales laterales. es más. Y luego, lo que hablábamos también hace un momentito, en cuanto al ferrule, Sí. el ferrule también tiene mayor importancia según la localización del diente. Que es que Sí. nos hemos desviado de ese tema. Por ejemplo, si en sector anterior, ¿no? Sería un poco diferente al sector posterior. Sí, ¿no? es diferente. Y también es superior que inferior. Sí, y también tenemos que valorar, vamos a pensar en un diente que está muy, muy fastidiado. ¿Qué es lo ideal? Pues conseguir esos 360 grados de estructura dentaria sana. Eso es. Pero, vamos a pensar en lo que estabas hablando ahora de la localización del diente. Si hay alguna zona, vamos a pensar en un incisivo central superior. Venga. Una zona en la que pueda haber ferrule y no hay ferrule, ¿en cuál es más importante que haya y que no haya ferrule? En el sector anterior, en el central, Juan. El sector anterior superior. Anterior superior, La clave sería la zona palatina. exactamente, la cara ¿Vale? palatina, por cómo las fuerzas por parte de la arcada inferior. Eso es, por la horizontalización de las fuerzas, pues para evitar que esto, pues... Entonces, de lo malo, que haya al menos ferrule en palatino para tener una mínima chance de tener es. éxito. Si ya no tenemos ni eso, si o sea, tenemos en palatino no hay,
Bueno, ahora habría que ver un poco. Sí, ya sé por dónde vas. El libro de Maña habría que verlo, a ver. Ya sé por dónde vas. Leerlo y a ver si realmente esto es así. Bueno, esto es lo que se ha propugnado que eso es como le llaman el ferrule invertido, ¿no? Sí. O inverso, ¿no? Inverted ferrule, sí, invertido. Inverso. Sí. Que al final es como, pues, inverso, como hacer una endocorona. Como sabemos que el endocrown es el ferrule, o sea, en vez de tener el ferrule hacia arriba, hacia abajo. Pero bueno. Pero ahora entonces a esto que yo voy, ahora vamos a pensar en un diente que tiene 0.2 de ferrule. No 0.5, 0.2, o sea, tiene nada, es un diente decapitado. Sí. Es un diente endodonciado. Sí. No hay esa posibilidad de hacer endocrown, ¿vale? Colocamos un poste. Colocamos una reconstrucción de composite. Y realizamos un tallado BOPT, un tallado vertical. ¿Ganamos ferrule? ¿No ganamos ferrule? ¿Qué opinas de eso? En principio, no ganas ferrule. Porque disiento. Porque la terminación de tu corona, ¿sí?, tiene que respetar los espacios biológicos. O sea, si es buena idea intentar, cuando tienes poco ferrule, evidentemente, tu terminación hacerla subgingival. Eso es. Pero ¿para agarrar con más diente? Claro, para agarrar más diente. Pero más allá de 1 milímetro no te puedes sumergir. Entonces... Bueno, pero estás en ese milímetro de estructura dentaria sana, ¿eh? Vamos a ver, con BOPT lo que tú puedes hacer es mover ese margen, moverlo, ¿vale? Y llevarlo a una zona más apical. Pero me refiero, ya de obtener más estructura, pero... Me refiero, ya de inicio por sí, sí, te vas a agarrar ese milímetro subgingival. Sí. Que te estás agarrando ya 1 milímetro de diente, que es lo mínimo que te tienes que agarrar al diente sano. Es decir, hay como una chance. ¿Es lo ideal? No es lo ideal. En BOPT lo que sí que realmente haces es preservar más esa cantidad. O sea, si metes un hombro... No, claro, probablemente ya te has reventado el ferrule, ¿sabes? Si tienes 0.5 de ferrule, reconstrucción de composite y tallas un chamfer o un hombro, te lo has cargado. La pared es fina, pum, te la llevas. Tu corona recae sobre el composite y eso va a fallar. Si haces un BOPT, pues es diferente. O sea, quizás sí que ganes en ese sentido. En sentido horizontal sí que ganas. Creo que es un arma. Sí. Pero sí que es cierto que si no tienes ferrule, a mí me ha pasado dientes en el que un canino, una paciente con no sé cuántos implantes, que por supuesto un canino en cáscara de huevo, sí, tal. ¿Qué prefiere, dice la gente? O sea, ¿qué diría la gente? Extracción e implante. Pero sí, claro, cuando yo veo la radiografía, que es la típica paciente de diente pierdo, coloco un implante y al final lleva un popurrí de implantes, ¿vale? Pues al final, en un canino con una longitud de raíz grande, pues yo lo que me he planteado y lo he hecho, y la corona lleva 4 años cementada en boca, es hacer o bien una extrusión con un alineador y unos botones, cosa que es un coñazo. O incluso lo que está ahora muy de moda es una extrusión quirúrgica. Claro, eso funcionan de maravilla. Eso que te iba a decir ahora. Si yo ahora vuelvo 4 años atrás, en lugar de hacer una extrusión ortodóntica con un exis y unos elásticos y unos botones, que es colocarse, eso es complicado por parte del paciente y si no tiene habilidad más, yo a día de hoy hubiera hecho una extrusión quirúrgica, que es luxar el diente, colocar una posición más coronal. Sacarlo. O sea, como extraerlo. Y dejarlo en la posición en la que quieres y ferulizarlo. De esto hay un artículo muy bonito publicado en el JPD por Pablo Castelo, que hacen exactamente esto. Creo que es un premolar. Extraen hacen la extrusión quirúrgica forzada del diente, lo ferulizan, lo reconstruyen y te hay una corona BOPT y es un diente que en lugar de quitar y colocar un implante, pues lo conservan, que es lo mismo que hice yo en el canino. Y lo que pasa es que yo lo hice con una extrusión ortodóntica, con elásticos, con botones y con exis. Es más lento y luego para el paciente, o sea, es un poco... Es lento, el paciente tiene que acudir todas las semanas para hacer fibrotomías, para que solo baje el diente y no el tejido blando y el hueso. Bueno, a día de hoy lo hubiese enfocado con un autotrasplante. Pero bueno, creo que todo lo importante de ferrule lo hemos hablado. Por resumir, ¿qué es el ferrule? Cantidad de estructura dentaria sana por encima del margen gingival, idealmente 1,5 milímetros, 2 milímetros. ¿Qué es el efecto ferrule? Que es la transmisión de esas fuerzas de la corona a la raíz, ¿vale? Y que evite que esa corona se descemente, que se descemente el poste, que se fracture incluso la raíz dependiendo del poste. Hemos hablado de ferrule invertido, que son los nuevos conceptos de Pascal Magne. Hemos diferenciado entre ferrule y retención y altura mínima de muñón, que es lo que nos da la retención, en función del tipo de tallado y toda la historia.
Y finalmente... un poco la línea de terminación, quizás la ideal sea BOPT. Para mí, para mí la ideal... Comentado. Para mí un diente con un poco ferrule o poca estructura dentaria sana es un tallado BOPT sin ninguna duda. Por preservación del tejido en sentido horizontal. Eso es. Y sin más, chicos, esperamos que este vídeo haya sido una pequeña pildorita de unos 20 minutos más o menos en el que hayamos aclarado conceptos. Así que nada, sin más, si tienes cualquier pregunta, duda, escríbenos en los comentarios, nos puedes mandar un email a info@dentalbusters.com. En la descripción del vídeo tendréis tanto el artículo de Mañe como el artículo de Sorensen y el artículo que hemos comentado de Palo Castelo, en el que hacen la extrusión quirúrgica de ese premolar para hacer una corona en BOPT. Así que sin nada más, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Hasta luego, chicos.